Buenas tardes, mi nombre es Rafael Pelantia. Este es el video de la práctica 4 de la asignatura de escritura de computadores, en la cual se va a realizar el código realizado en el desarrollo del proyecto 4 y 5 de la página NanTutorials. Primero, en el proyecto 4 vamos a empezar por el mult.sm, que consiste en computar la multiplicación de R0 por R1 y almacenarla en R2. Para eso, primero inicializamos R2 en 0. Luego, si R0, ejecutamos el siguiente step, si R0 es mayor que 0, si no, vamos directamente al end y vamos al bucle. Ese bucle se va a encargar de primero llamar a R2, luego añadir R1 a este R2, redefinir R2, restarle R0 1 y finalmente en el step vuelve a revisar. Y si R0 sigue siendo mayor que 0, repite este bucle de la columna derecha. Ya una vez llega el resultado deseado, va a finalizar. Bueno, en este momento vamos a ver un poquito el funcionamiento del circuito FIL AMC. Entonces, permítanme un momento, por favor. Momento. Aquí pues vamos a empezar a ingresar lo que viene siendo pues el programa dentro del simulador para su respectivo uso y pues para poder evidenciar su funcionamiento. Como podemos ver, lo que va produciendo pues este componente es que la pantalla pues tome un color negro, ¿no? Básicamente ese es el funcionamiento que mantiene este circuito. Para el proyecto 5, el objetivo es construir un computador funcional que sea capaz de ejecutar ciertos programas. Necesitamos para este proyecto construir la memoria RAM, la CPU y el computador como tal, ensamblando estos dos elementos, además de una memoria ROM que proporciona el propio software. El primer paso es construir la memoria RAM. Para esta se hace uso de elementos que se han construido en los anteriores proyectos, como pueden ser los demultiplexores y los multiplexores, en este caso de MUX 4-way y el MUX 4-way 16. Y también se hace uso de la RAM 16K, que también fue construida en los proyectos anteriores. Y hacemos uso de el screen y el keyboard, que son chips prefabricados que ya vienen incluidos para el proyecto. Haciendo uso de estos construimos la memoria RAM que posteriormente trabajará en conjunto con la CPU para hacer funcionar el computador. Código del chip CPU. Primero hablemos sobre los inputs y los outputs que tiene la CPU. En este caso las entradas son tres: instruction, INM y reset. La entrada instruction contiene el valor de registro seleccionado de memoria. Este valor proviene de la memoria de instrucciones. INM es la entrada que contiene el valor que usa la CPU para poder realizar su operación. Este valor proviene de la memoria de datos. La entrada reset sirve ya para volver a poner la CPU en su estado inicial. En cuanto a las salidas, están WriteM, que permite a la CPU escribir el contenido en la memoria de los datos, OutM, que contiene lo que la CPU va a escribir en la memoria de datos, AddressM, que contiene la ubicación donde se quiere poner el contenido en la memoria de los datos, y PC, que contiene la dirección de la próxima instrucción, la cual será decodificada y ejecutada por la CPU en su próximo ciclo. También es importante hablar sobre los dos tipos de instrucciones que hay, instrucción A e instrucción C. Instrucción A es una instrucción que puede ser un número que represente un valor o un símbolo que apunte a otro valor. Al final, una instrucción A representa el registro seleccionado de memoria. Una instrucción C, por su parte, es una instrucción con sintaxis siempre simbólica, que especifica el registro destino, el código de cómputo a ejecutar y un parámetro en caso de que pueda saltar a otra dirección de instrucción de memoria, llamado JMP o jump. Acá tenemos dos compuertas NOT que determinan si la instrucción input
es una instrucción de tipo A, y si lo es, arroja el opuesto, o sea, una instrucción de tipo C. Posteriormente, vemos una compuerta AND para determinar si la instrucción es de tipo C y que su salida se realice de la unidad aritmética lógica al registro A. Finalmente, tenemos un multiplexor de 16 bits para seleccionar cuál es el valor, ya sea entre la instrucción A o la salida de la unidad aritmética lógica, el cual debería ir al registro A. Ya acá lo que tenemos es una compuerta OR para que en dado caso sea el valor de una instrucción A o el output de la unidad aritmética lógica, se pueda cargar al registro A. Luego vemos otro multiplexor de 16 bits para seleccionar ya sea A o M, dependiendo del valor de la instrucción de los 12 bits. Finalmente, tenemos una compuerta AND y D-register para decidir si la salida de la ALU o unidad aritmética lógica se carga al registro D. Acá tenemos el código de la unidad aritmética lógica que determina sus salidas. Vemos dos compuertas OR de 16 bits para gestionar la salida address-m y otra para guardar en out-m el contenido en la memoria de datos. También vemos una compuerta AND para la salida write-m y decidir si la CPU puede o no puede escribir en la memoria de datos. Para finalizar, tenemos estas líneas de código que consisten en el bit de carga del PC, el cual estará determinado por los bits de salto y los outputs de la unidad aritmética lógica o ALU. Si la instrucción es una instrucción C y se cumplen las condiciones, entonces se carga el PC con un valor que le pedirá a la CPU saltar al símbolo especificado. Si el PC no se carga, entonces lo que se hace es incrementarse, es decir, que el PC procederá a leer la siguiente instrucción. Esta es la última parte del proyecto 5, donde pues basados en los antiguos chips o en los chips previos que construimos en los proyectos anteriores vamos a construir el computador completo. El computador consta de 3 partes, como podemos ver aquí en la parte HDL. Este es nuestro simulador de hardware y pues aquí vamos a cargar los chips. Entonces, como venía explicando, aquí tenemos las 3 partes importantes, que es la ROM 32K. Esa se toma directamente del sistema, es una built-in, o sea, está directamente implementada en el proyecto, y la CPU y la memory sí fueron las que se construyeron previamente. Entonces, en esta última parte lo que vamos es hacer a construir nuestro computador. De hecho ya está construido acá y lo vamos a testear con un programa que nos ofrece el proyecto, o un 30. Y vemos que aquí ya se carga la información. Y a continuación pues vamos a proceder a ejecutar nuestra simulación. Como podemos ver, ya se está ejecutando. Comenzó desde la casilla 0 en la RAM y ya comienzan a ejecutarse las instrucciones. Al mismo tiempo ya podemos ver acá que comienza a dibujarse algo en la pantalla, una pequeña línea. Igualmente el procesador también está trabajando y vemos su proceso. Si nos fijamos un poco más, esta línea cada vez está siendo mucho más gruesa y se está extendiendo hacia la parte de abajo. Y de esta forma comprobamos que nuestro computador funciona correctamente, está ejecutando las instrucciones del programa .hack y se está dibujando el rectángulo que esperamos. Él se va a dibujar hasta que alcance los 50 o 30, los 30 píxeles de largo hacia abajo que le asignamos al principio.